Alors, bonjour chers élèves, comment ça va? Aujourd'hui, un peu de lexique, d'accord? Les tutoriels référents au lexique, d'accord? Bon, ici, nous étions concrètement dans la page, alors, 26, d'accord? La lettre formelle. Bueno, vamos a ver un poco lo que serían los apartados de una carta formal, ¿vale? Carta formal o email formal, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, el expeditor, la persona que escribe, ¿no? La persona que está escribiendo. Aquí también ponemos la adresse, la dirección, ¿de acuerdo? La adresse, ici, la adresse. Les numéros de teléfono también, oui, también se pone a la hora de escribir un correo formal. Por supuesto, l'objet, ¿d'accord? L'objet también, pues en este caso, el tema, lo que vamos a tratar, l'objet. L'appel, pues bueno, siempre como nos vamos a dirigir a la persona, ¿de acuerdo? En este caso, aquí también escribiremos, por una parte, quién escribe y a quién se le escribe. En este caso, Saida le está escribiendo al Hotel Les Mouettes, ¿d'accord? Hotel Les Mouettes. Alondras, creo que significaba esa palabra, Hotel Les Mouettes, Hotel Las Alondras. Además, vamos a encontrar también información importante, ¿no? Si se trata de una reserva, date d'arrivée, date de départ, nombre de nuit, pues número de noches, nombre de participants, nombre de chambre, y también pièce jointe, ¿d'accord? Que sería pues un archivo adjunto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí les dejo que trabajen el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 1 dice associe chaque mot à la partie de la lettre correspondante, ¿d'accord? Tenemos que, como ven estos números, pues asociar esos números a las siguientes palabras, ¿de acuerdo? La date, la fórmula de politesse, fórmula de cortesía, la signature, la firma, le corps de la lettre, pues el cuerpo en este caso la carta, le destinataire, el destinatario y el lugar, ¿de acuerdo? En la siguiente dice, lis la lettre, explique la significación de esa expresión suivante. Pues aquí habría que explicar un poco qué es cada cosa, ¿vale? L'expéditeur, l'objet, la pièce jointe, ¿d'accord? Lo que acabamos de ver. Bueno, seguimos. Les messages informels et amicales. Pues aquí tenemos una expresión, le baou il me tarde. Pues le baou es la forma de decir el instituto, ¿no? Como lo llaman ustedes a veces, la prisión, ¿no? Si quieren, a veces les escucho que le baou c'est ça, pues la escuela, ¿no? El cole, así, una forma informal. Pues miren, aquí tienen un poco le message informel et amical, chère Marine, tu sais pas quoi. Aquí, como ven, estoy utilizando, mírenme como el ne, porque es informal. Je vais en Bretagne avec les baou, con la escuela, a Brest, j'arrive pas à y croire, pues otra vez se come la negativa, ya veremos. Comme ça, on pourra aller boire un café, podremos ir a beber un café, ensemble, ça fait un an qu'on se voit pas, il me tarde, te echo de menos, ¿vale? Esta expresión, il me tarde, pues ya te echo de menos, à bientôt, bis, de bisou, Saida, pues aquí tenemos un ejemplo de un mensaje informal. Y además tenemos también pues una carte postal, ¿vale? Donde normalmente familia Medux, ¿d'accord? A quien, como digo, va dirigida, bueno, quien escribe, bueno, a quién va dirigida la carta postal, ¿de acuerdo? Con su sello, importante, le timbre. Salut tout le monde, tu sais passer très bien, mon stage de voile est super, il fait beau, je m'amuse, il y a plein de gens sympas, pues lo típico de todo el mundo, me lo estoy pasando muy bien, mi estancia es, mis prácticas de velas han estado fantásticas, hace bueno, me estoy divirtiendo, la gente, il y a plein de gens sympas, hay mucha gente simpática, gros bis, otra forma para despedirse de Zaira, ¿vale? Bueno, recuerden aquí nos dice le ton de ese mensaje est informel amical. Le damos menos importancia al lenguaje, a la puntuación y a la forma, ¿vale? Dice, pour conclure un message, on utilise ces expressions telles que à bientôt, hasta luego, hasta pronto, à plus, hasta más tarde, bis, besos, bisou, beso, bis, entre amigos, ¿vale? Bueno, todo este vocabulario que ha aparecido lo anotan. Además, dos actividades. Associe chaque élément à la définition correspondante y compléter les mots qui manquent, ¿vale? Bueno, me gustaría ver, por último, un poco de vocabulario extra, ¿de acuerdo? Un poco de vocabulario extra que quiero que anoten también en esta, como digo, de esta unidad, ¿de acuerdo?
vocabulario extra, a ver si lo encuentro, si posible. Alors, voilà, el léxico suplementaire, ¿vale? Aquí tenemos el léxico suplementaire. Bueno, pues aquí tenemos un dépliant, que sería un desplegable, si quieren, un prospectus, ¿de acuerdo? Pues esto lo saben también cuando cogemos una medicina, un prospectus, un brochure también es un folleto, si inclut, si joint, pues aquí incluido, aquí adjunto, un lit surposé, pues una cama extra, un lit guignotte, je dois chercher ça, bueno, esta la buscan, ¿vale? Una reducción, pues una reducción, basse saison, pues temporada baja, demi-pension, media pensión, pension complète, une chambre avec vue sur mer, une chambre avec vue sur mer, d'accord? Pues habitación con vistas al mar, une chambre de nain sur la cour, o les jardins, pues una habitación que ve al pasillo, en este caso, o bueno, al patio, al jardín, al parque, un supplément chambre individuelle, suplemento por habitación individual, des conditions spéciales pour famille, pues condiciones especiales para familia, haute saison, temporada alta, basse saison, temporada baja, hors saison, fuera de temporada, plan tarif, tarifa completa, tarifa réduit, tarifa reducida, la clim o climatización, d'accord, et aussi un cours de tenis, pues una pista de tenis, la guardería et la piscina, d'accord? Y le quería buscar le lit guignotte. Lit guignotte, on va chercher qu'est-ce que ça veut dire ça, parce que ça me vient pas à l'esprit, d'accord? Lit guignotte. Alors. Guignone, pardon, excusez-moi. On va voir qu'est-ce que c'est ça. Et les guignonnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Je ne le répète pas. Bon. Lo buscan, pero se va a hacer el vídeo muy largo, ¿vale? J'arrivais pas à trouver ça. On n'arrivait pas. Guignonne. Alors, un moment. Guignonne. Ah, d'accord, cama nido, ¿de acuerdo? Eso era lit guignone, un sofá, cama, ¿de acuerdo? Cama nido. Bon, maintenant, messieurs, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça sera utile. Au revoir, travaillez à la maison, au revoir.